Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a encantar a muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, de un vínculo que parece trascender las cámaras y las alfombras rojas, y es nada menos que el ** apoyo incondicional ** entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar esa conexión especial, a analizar por qué su apoyo mutuo resuena tanto con el público y a reflexionar sobre lo que podemos aprender de su relación, tanto en lo profesional como en lo personal. Así que prepárense para un viaje lleno de admiración, momentos conmovedores y, por qué no decirlo, un poquito de esa magia que ellos irradian. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de ** suscribirse ** y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada día somos más en esta comunidad y me encanta compartir estas historias con ustedes. Ahora sí, vamos al lío. El título de hoy, Ander Ercel Kerem mi apoyo incondicional siempre, nos da la pauta perfecta para empezar. Cuando pensamos en Ander Ercel y Kerem Bürsin, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de Soñer y Leila, sus icónicos personajes en Sen Kalkam. Pero su conexión va mucho más allá de la pantalla, ¿verdad? Hemos sido testigos de cómo a lo largo de los años, este dúo dinámico ha demostrado un nivel de apoyo mutuo que realmente inspira. No es solo un apoyo profesional, superficial, sino algo que parece genuino, profundo y, como bien dice el título, incondicional. ¿Qué significa realmente ese apoyo incondicional en el mundo del espectáculo? En un ambiente tan competitivo y a menudo efímero como el de la actuación, donde las carreras pueden ascender o descender rápidamente, tener a alguien que te respalde pase lo que pase es un tesoro. Y Kerem y Ande parecen tenerlo el uno en el otro. Hemos visto innumerables ocasiones en las que uno ha celebrado los éxitos del otro con una alegría palpable, y en los momentos de desafío, sus gestos de solidaridad han sido igual de notables. Pensemos en las redes sociales, ese termómetro global de la popularidad y la interacción. Cada vez que uno de ellos lanza un nuevo proyecto, el otro es uno de los primeros en compartirlo, en dejar un comentario lleno de admiración y aliento. No es un simple retweet por obligación, se siente como una celebración sincera. Cuando Ande lanzó su exitosa colección de moda, Kerem estuvo ahí promocionándola con orgullo. Y cuando Kerem ha tenido estrenos importantes, Ande ha sido su fan número uno, inundando sus publicaciones con likes y mensajes de cariño. Este tipo de visibilidad y respaldo público es invaluable para cualquier artista. Les da una plataforma adicional, pero más importante aún, les da esa validación emocional que tanto necesitan. Pero el apoyo incondicional no se trata solo de lo que se ve en las redes sociales. Se trata de esos momentos privados, de esas conversaciones que no vemos, de ese hombro en el que apoyarse cuando las cosas se ponen difíciles. En una industria que puede ser implacable, donde las críticas pueden ser duras y las presiones inmensas, tener a alguien que entienda tu mundo, que comparta tus luchas y que te impulse a seguir adelante es fundamental. Y es precisamente esa comprensión mutua lo que parece caracterizar su relación. Sus carreras, aunque ahora siguen caminos ligeramente diferentes, están intrínsecamente ligadas por el éxito rotundo que alcanzaron juntos. Sen Kalkam no fue solo una novela, fue un fenómeno. Y parte de ese fenómeno se debió a la química innegable entre Ande y Kerem, una química que, según muchos, se extendía más allá de las cámaras. Esa conexión se tradujo en una energía que resonó con millones de espectadores en todo el mundo, y creo que ese éxito compartido también fortaleció su vínculo. Han crecido juntos en este viaje, y se han visto mutuamente alcanzar nuevas alturas, lo que sin duda fomenta un sentido de equipo. Además, es importante destacar que ambos son profesionales dedicados. Se les ve esforzándose en sus proyectos, en cada papel, en cada aparición pública. Y el apoyo incondicional mutuo parece alimentar esa dedicación. Cuando sabes que tienes a alguien que cree en ti, incluso cuando tú mismo dudas, es más fácil superar los obstáculos. Es esa fuerza externa que te impulsa a dar lo mejor de ti. Y lo que es realmente fascinante es cómo este apoyo se manifiesta en diferentes ámbitos. No solo se apoyan en sus carreras de actuación, sino también en sus emprendimientos personales y sus pasiones. Hemos visto a Kerem involucrarse en proyectos filantrópicos y a Ande lanzar sus iniciativas.
En cada uno de estos ámbitos, el otro ha estado presente ofreciendo palabras de aliento y, a menudo, también apoyo práctico. Esto demuestra una admiración profunda que va más allá de los roles que interpretan en televisión. Es un reconocimiento del valor intrínseco del otro como persona. Piensen en la cantidad de rumores y especulaciones que rodean a las figuras públicas, especialmente en lo que respecta a sus relaciones. A pesar de todo el ruido, Andy y Kerem han logrado mantener una cierta discreción sobre su vida privada, pero sus gestos de apoyo público hablan por sí solos. No necesitan hacer grandes declaraciones, sus acciones son elocuentes. Esa autenticidad en su apoyo es lo que creo ha cautivado a tantas personas. Nos permite ver una faceta más humana, más vulnerable y por lo tanto, más relatable de estas estrellas. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen calculadas o fugaces, la constancia y la sinceridad del apoyo entre Andy y Kerem son un bálsamo. Nos recuerdan el poder de una conexión genuina, de estar ahí para alguien sin importar las circunstancias. Es un recordatorio de que en la cima de la fama o en medio de la adversidad, tener a alguien que te respalde incondicionalmente es uno de los mayores regalos. Además, su ejemplo puede servirnos a todos nosotros en nuestras propias vidas. El apoyo incondicional no es solo para las celebridades. Es algo que todos podemos y debemos cultivar en nuestras familias, amistades y relaciones. Es la base de la confianza, el pilar de cualquier vínculo fuerte. Cuando apoyamos a nuestros seres queridos sin condiciones, les damos la libertad de ser ellos mismos, de cometer errores y de aprender de ellos, sabiendo que siempre tendrán una red de seguridad. Hemos visto cómo Kerem ha sido un defensor de Andy en diversas ocasiones, defendiéndola de críticas injustas o simplemente expresando su admiración por su talento y dedicación. Y de la misma manera, Andy ha mostrado un afecto y un respeto inmensos por Kerem, celebrando sus logros como si fueran suyos. Esta reciprocidad es clave. El apoyo incondicional no es unilateral, es un dar y recibir constante. Y volviendo a la pregunta del título, ¿es su apoyo incondicional siempre ? En la medida en que el público puede observar, la respuesta parece ser un rotundo sí. No vemos desaires, no vemos envidia, solo una celebración constante de los éxitos del otro y una presencia reconfortante en los momentos difíciles. Es esa consistencia lo que hace que su vínculo sea tan especial y admirable. En un nivel más profundo, su relación también puede interpretarse como un reflejo de cómo dos personas con ambiciones y talentos similares pueden coexistir y florecer juntas, en lugar de competir entre sí. Han demostrado que es posible ser exitoso individualmente mientras se celebra y se apoya el éxito del otro. Esto es un mensaje poderoso en una cultura que a menudo fomenta la rivalidad. Hemos sido testigos de sus sonrisas compartidas en eventos, de sus miradas cómplices, de esos pequeños gestos que para los que observamos desde afuera, hablan volúmenes sobre la naturaleza de su relación. Es esa mezcla de profesionalismo y afecto personal lo que los hace tan magnéticos. Así que, en resumen, hemos hablado de cómo Andy Ercel y Kerem Bürsin se han convertido en un ejemplo brillante de apoyo incondicional en el mundo del espectáculo. Hemos analizado cómo sus gestos en redes sociales, su defensa mutua y su celebración constante de los éxitos del otro demuestran un vínculo genuino y profundo. Hemos reflexionado sobre la importancia de este tipo de apoyo en un entorno tan competitivo y sobre cómo su relación trasciende las pantallas, sirviendo de inspiración para todos nosotros. Su conexión no solo es admirable, sino que también nos enseña el valor de la lealtad, la empatía y la celebración del éxito ajeno. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Andy Ercel y Kerem Bürsin y su inspirador apoyo mutuo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado también este apoyo incondicional? ¿Tienen ejemplos de personas en sus vidas que demuestren este tipo de vínculo? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o inspirador, no se olviden de darle un gran ** me gusta **. También si creen que a alguien más le podría interesar este contenido, por favor, ** compártanlo ** en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarme hoy, significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.